Hola hermanos, muy buenas noches. Es realmente para mí una alegría poder compartir este tiempo con ustedes, el famoso Te Cuento, Te Pido. Y bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo conocí el Evangelio desde pequeño, fui a la escuelita dominical desde muy chico y mi mamá siempre se preocupó por mí para que yo pudiera ir en el famoso trencito que pasaba a los chicos a buscar por el barrio para ir a la escuela dominical. Ya desde temprana edad me empapé en las cosas de las escrituras, en las reuniones, en la escuelita, y era muy lindo para mí, recuerdo. Tuve una infancia no muy feliz, tuve problemas de alcoholismo con mi papá, mi mamá también al mismo tiempo se enfermó. Fueron cosas que me marcaron a mí. Pero bueno, a los 13 años recuerdo que sentado en la punta de mi cama, le pedí a Jesús que entrara en mi vida, que me perdone mis pecados, que lo reconocía como mi Salvador. Y a partir de ahí pude experimentar la sensación de paz más linda que el ser humano puede tener. Después, entre idas y venidas, como es sabido por todos, tuve mis vaivenes, mis épocas de bienestar, mis épocas de malestar, de alejamiento. Pero bueno, hoy en día puedo decir que voy a pelear, voy a continuar con todas mis fuerzas dándole lo mejor a Dios, porque Él dio lo mejor por mí, que es Jesús. Y bueno, básicamente era eso. Ese, en resumen, mi testimonio en el Te Cuento. Y te pido que ores por mi vida, pero también básicamente por la iglesia, para que seamos conscientes que esta etapa de cuarentena y de pandemia más específicamente tiene que infundir en nosotros el deseo del corazón de salir e invadir el mundo con el Evangelio, que podamos predicar a tiempo y afuera de tiempo, porque sabemos que muchas vidas se llevó este virus, el COVID, y bueno, que sea un tirón de orejas para nosotros para poder salir a evangelizar. Así que nada, muchas gracias, los amo y les deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Buenas noches, queridos hermanos, qué bueno es poder compartir nuevamente un miércoles más de esta forma, Dios así lo ha permitido. Llegamos a diciembre, ya estamos a fin de año, qué año tan difícil, tan peculiar, tan distinto. Seguramente a todos nos encuentra de distinta forma y esta pandemia nos dejará una enseñanza en nuestra vida, y lo digo a modo pregunta, ¿no? Porque seguramente esto pasará en la voluntad de Dios, y quiera Dios que todos estos meses que hemos pasado y que todavía tenemos por delante un tiempo más, sean para aprender, para reflexionar, para poder realmente buscar la voluntad de Dios en estos meses que vivimos de distinta forma, nos relacionamos de distinta forma, nuestras actividades cambiaron, tanto laborales como las que tienen que ver con lo social, y también nuestra realidad como iglesia, como congregación. Dios sin duda quiso hablarnos y quiere hablarnos en medio de este momento, y debemos estar con los oídos abiertos a su voz para que Él realmente pueda hacer la obra en nosotros. Estamos en su voluntad, descansamos en su soberanía y le agradecemos a Dios porque nos trajo hasta aquí. Hasta aquí nos ha traído con bien, nos ha protegido, y podemos hoy estar juntos por este medio también, teniendo esta reunión una vez más, que es invertir el tiempo, como siempre decimos, invertir el tiempo en leer su palabra, en escuchar su voz, en estar en comunión, en poder juntarnos un grupito de hermanos para orar. Importante, hermanos, no solo por necesidad, sino porque también es un llamado del Señor a que como iglesia juntos le invoquemos e intercedamos como iglesia y por aquellos también que están con necesidades. Qué bueno poder así hacerlo y practicar esta comunión en oración. Hermanos, vamos a orar una vez más para que Dios bendiga su palabra y podamos realmente escuchar su voz en esta noche y lo que Él tenga preparado para cada uno de nuestros corazones. Oramos.
Padre Celestial, Señor, entramos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por este momento que pudimos pasar juntos como parte de tu pueblo, Señor, a tus pies, orando, pidiéndote, agradeciéndote por cada una de las cosas, por cada uno de los motivos que han sido expuestos, Señor, que son expuestos cada semana. Seguramente hay muchos más, pero Padre, sabemos que tú estás atento a nuestras oraciones como iglesia y por eso lo hacemos, Padre, y te pedimos que bendiga, Señor, a cada uno de los miembros de esta congregación, a cada familia, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, conoces los problemas, conoces aquellos agradecimientos por los cuales también hoy hemos orado, Padre, y queremos todo dejarlo en tus manos para que tú sigas bendiciéndonos, para que tú sigas obrando en nuestra vida y tu voluntad sea hecha en nuestra iglesia, Padre. Gracias por este momento a la luz de tu palabra. Bendice tu palabra, que podamos escuchar tu voz una vez más. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, hoy vamos a compartir otro salmo en esta serie que estamos viendo en estos miércoles de salmos, ¿sí? Que la verdad son muy lindos y siempre es bueno tenerlo presente. Son muy lindos porque ya desde la parte poética, desde su escritura, el sinfín de expresiones que tiene, en este caso David, el rey David, como lo vamos a ver hoy. La verdad que es para ver su vida y también ver el poder de Dios en su vida. Y también, como hemos leído muchas veces, el efecto del pecado en la vida de David y las consecuencias que esto tuvo. Miren, vamos a ver hoy el Salmo capítulo 32. Vamos a buscarlo del versículo 1. Les voy a pedir que me acompañen en la lectura, ¿sí? Salmo capítulo 32, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hasta aquí nomás con este Salmo capítulo 32. Es un salmo que tiene en total 11 versículos, pero la verdad que nos llevaría más del tiempo que vamos a tomarnos en esta noche para poder meditar y reflexionar en cada uno de ellos. Tiene mucha riqueza como la palabra de Dios misma. Cada uno de sus versículos, cada una de sus frases, expresiones y oraciones tienen mucho contenido, mucha profundidad y enseñanza. Pero vamos a ver un poquito en el tiempo que tengamos hoy algunas de las enseñanzas. El título de este capítulo dice la dicha del perdón, seguramente así dice también en sus Biblias. La dicha quiere decir que es algo que he recibido, que es un regalo. La dicha del perdón. Salmo de David, en su posición de rey, como rey David. Y también aparece allí una palabra que dice masquil. La palabra masquil quiere decir para instrucción. Este es un salmo para instruirnos, es un salmo para enseñarnos, es un salmo didáctico, podríamos decir, ¿sí? Es un salmo penitente, también se le suele llamar. Y aquí tenemos que prestar atención, porque si esta palabra está puesta es porque evidentemente Dios quiere que prestemos especial atención ¿en qué? En la enseñanza que nos deja
el contenido de este salmo que acabamos de leer. No solo leerlo, no solo meditar, sino también ponerlo en práctica, en base a la historia, al contenido que acabamos de leer. Ver lo que relata, ver lo que sucede, cuál es su consecuencia y cómo actúa Dios. Todo eso, leerlo, poder entenderlo y poder ponerlo en práctica, aprenderlo, que sea un instructivo. Y como nosotros sabemos, las instrucciones son ¿para qué? Para cuando no sabemos hacer algo. Y evidentemente hay algo que no sabemos hacer, que es vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. No lo sabemos hacer porque nuestra propia naturaleza va en contra de la naturaleza de Dios. Somos pecadores. Somos pecadores arrepentidos. Somos pecadores salvos por su gracia. Somos pecadores mirados justos delante de Él, pero seguimos siendo pecadores. Y ese pecado que tenemos en nuestro interior es el que choca contra lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces el Señor nos deja instrucciones en su palabra, en su libro, en la santa palabra, en la Biblia, para que nosotros podamos leer, meditar y ponerla en práctica cada día para no caer. Miren, este Salmo 32 tiene una similitud con el Salmo 51, que no lo vamos a leer, pero es un salmo más que de perdón, el 51, es un salmo de confesión. Es un salmo donde el salmista dice: ten piedad de mí, misericordioso Dios. Lávame más y más de mi pecado y de mi maldad. Él mira nuestro interior, dice: lávame con hisopo, límpiame. El pecado que siente el salmista en ese Salmo 51 es tan grande, es tan pesado que lo sepulta, lo pone en un lugar donde no tiene fuerzas para levantarse, donde se ve totalmente sucio delante del Señor y necesita confesarle todo su pecado para que el Señor lo limpie. Y este salmo es un salmo de pedido de perdón. Ahora, si vamos a la historia de David, y ya lo hemos visto, los salmos no están ordenados cronológicamente, pero tienen una relación, obviamente, con la vida de David. Y vamos a ver un poquito esta historia, recordarla, allí la historia que está en 2 Samuel capítulo 11, ¿sí? 2 Samuel capítulo 11, allí aparece la historia de David y Betsabé. Y miren qué increíble, ¿no? Porque la consecuencia del mal obrar, de ir en contra de lo que Dios dispone para nuestra vida, van haciendo mella en la vida de David. Y David venía bien, era rey, venía su vida en ascendencia, digamos, estaba bien, pero llega este punto en su vida donde él empieza a descender. Miren cómo dice el capítulo 11 de 2 Samuel, dice que aconteció el año siguiente, en el tiempo de que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, miren acá la primera, que ya hace mal, se quedó en Jerusalén. David estaba en el lugar donde no tenía que estar. David tendría que haber ido allí a la guerra con Israel. Sin embargo, él eligió quedarse y no estar en el lugar donde Dios le mandaba estar. Versículo 2 dice que al caer la tarde, vio desde su terraza, vio a una mujer, ve a Betsabé, que se estaba bañando, la cual era hermosa, la observa, y ya sabemos la historia, ¿no? Envió David mensajeros, allí dice a Betsabé, la tomó, la hizo entrar a su aposento, tuvo relaciones con ella. Luego dice que Betsabé le comunica que está encinta. Entonces, David, cuando ve esa situación, se queda en el lugar donde no tenía que estar porque tendría que haber ido a la guerra, va al lugar donde no tenía que ir y mira y observa lo que no tenía que mirar, y la mira a Betsabé, y no solo la mira, sino que la codicia, la toma para sí. Betsabé queda embarazada, y luego de esto, en vez de arrepentirse David, como sabemos la historia, dice que empieza a pergeniar toda una forma de engaño para hacer volver a su esposo, ¿sí? Y allí lo dice en el versículo 6, dice: David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo para que Urías venga de la guerra. Cuando viene la guerra Urías, lo encuentra, y David lo ve que está allí en la entrada del templo,
y en la casa del rey, y le dice que vaya con su mujer. Le pregunta a Urías, ¿qué haces acá? Y Urías dice, ¿cómo voy a ir a mi casa y voy a estar con mi mujer como si nada, si está todo el pueblo en guerra? Entonces ahí dice David que sigue pergeñando este engaño y lo manda nuevamente a la batalla. Y no solo lo manda nuevamente a la batalla, sino que lo manda a la primera línea de batalla para que muera. Sabemos el final de la historia. Urías Eteo muere. Y luego en el capítulo 12 aparece allí Natán, el profeta Natán, amonestando a David, contándole una historia, y por medio de esta historia lo pone en esa situación que David mismo se da cuenta que estaba hablando de él y que él estaba en pecado y que su pecado estaba a la luz de Dios en primer lugar, pero también aquí del profeta que estaba amonestando. Dice Natán allí estos versículos que leíamos, ¿no? Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, le dice a David, haciendo lo malo delante de él. A Urías heriste espada, tomaste a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, ¿sí? Y así ha dicho Jehová, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel a pleno sol. Miren, el pecado tuvo grandes consecuencias en la vida de David. Y David fue consciente de ello. Entre este capítulo 11 de 2 Samuel y el capítulo 12, hay aproximadamente 9 o 10 meses donde David encubre su pecado. Por eso empieza, y volvemos allí al Salmo 32, hablando del perdón y hablando de estas tres palabras, ¿no?, que utiliza David. Utiliza la palabra transgresión, utiliza la palabra pecado y utiliza la palabra iniquidad, ¿sí? Ahora, la palabra transgresión quiere decir rebelarse. Como veíamos allí en Samuel, él no va al lugar donde tiene que ir y ya desde ese momento empieza a hacer las cosas a su forma y no como Dios le estaba mandando. Y el transgredir es como cruzar la línea, es como ir, cruzar un límite que no tenés que cruzar. Nos remite allí a Génesis, ¿no? Cuando el Señor le dice, de este árbol, de este fruto no comerán. David hizo exactamente lo mismo. Transgredió la ley de Jehová, transgredió y desobedeció al Señor. Algo que pasa el límite, que cruza la línea, tiene sus consecuencias. Y esto lo tenemos que pensar para nuestras vidas. ¿Cuántas veces hacemos cosas que sabemos que están al límite? Lo que le llamamos muchas veces el semáforo amarillo. Decimos que si está en rojo y no te metás. No te metás porque vas a sufrir un accidente. Si está en verde, como Dios dice en su palabra, y yo delante de Dios estoy tranquilo, que está bien delante de Dios lo que voy a hacer, pasá tranquilo que está en verde. Ahora, si está en amarillo, tené precaución. Yo te diría que esperés. No solemos pasar el amarillo sin mirar, cruzar la línea sin mirar, porque sabemos que puede tener consecuencias. Bueno, eso es transgredir. También la palabra que utiliza es pecar. Y pecar es, como la definición lo dice, errar al blanco. Y el blanco es lo que dice la palabra de Dios. Los mandamientos del Señor, lo que Él nos pide. Todo aquello que nosotros hacemos fuera de lo que el Señor nos pide, estamos disparando para otro lado, estamos mirando para otro lado, tirando nuestra flecha, nuestro dardo a otro lugar equivocado. Aún haciendo lo que sabemos que está bien y no hacemos, aún eso es pecado, dice la palabra. Porque muchas veces creemos que el pecado son todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, entonces no las voy a hacer. Ahora, todas aquellas cosas que a Dios le agradan y Dios pide que yo haga, pero decido no hacerlas, también es pecado. Y también habla de la palabra iniquidad. Iniquidad tiene que ver con la propia naturaleza. La iniquidad en el ser humano tiene que ver con algo torcido, pero no algo torcido porque creció torcido naturalmente, como podemos ver una rama, sino que iniquidad tiene que ver algo que se tuerce por fuerza de la naturaleza. Nuestro propio pecado hace que nosotros muchas veces nos desviemos nuestro camino, desviemos y hagamos las cosas de manera torcida. En vez de estar puestos los ojos en Jesús, caminar por la senda que Él ya tiene marcada, que Él ya tiene ideada en su voluntad, nosotros muchas veces decidimos en nuestra propia decisión marcar nuestro camino. Y nuestro camino tiene un fin de perdición.
porque es un camino de hombres, un camino de pecado. Ahora miren, el Señor dice que al mismo tiempo que David usa estas tres palabras, mis transgresiones, mi pecado, mis iniquidades, el Señor también utiliza tres palabras para perdonar, para cubrir con Cristo nuestro pecado y para no culparnos. Dice el versículo 2 del Salmo, miren, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en el versículo 1 leíamos que su transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuando entendemos que la palabra perdón tiene que ver con un arrepentimiento, no puede haber un perdón si no hay arrepentimiento. Entendemos que aquellos que creemos en Jesucristo hemos sido perdonados por Él y Él nos perdona porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahora, cuando habla de que somos cubiertos por Él, yo pensaba, ¿no? Nosotros, como seres humanos, cuando pecamos y cuando vemos que otra persona hace el mal, aunque pida perdón, nosotros nos acordamos. Nosotros no podemos cubrir el pecado. Por eso habla de que Cristo cubre los pecados. Miren, yo tengo aquí una curita, una simple curita. Me imaginaba para representar esto de lo que es la cubierta del Señor sobre el pecado de nosotros y cómo nos ve Dios. Que nosotros cuando vemos a alguien que peca, podemos ver como una herida en su brazo, ¿no? Es como si yo tuviera una herida y para no ver esa herida, que es el pecado, yo tendría que ponerle esta curita, ¿sí? Ahora, si yo pongo la curita, no voy a ver más la herida, pero voy a seguir viendo la curita y la curita me va a remitir a que hay una lastimadura allí. Yo no puedo olvidar como hombre y puedo estar viendo el pecado del otro aunque se haya arrepentido porque yo veo una curita y yo no puedo cubrir ese pecado. Ahora el Señor, con su poder, con su amor, dice que Él nos cubre, pero nos cubre por medio de Cristo. Y me imagino que es como esto, ¿no? Como un manto que nos cubre, donde yo puedo ver algo cubierto y ya no veo ni la curita ni veo la lastimadura. Y esto es lo que hace el Señor con nuestras heridas. Dice que Él nos ve por medio de Cristo, nos cubre con Cristo, con la sangre de Cristo que nos perdona, también nos mira, por eso nos ve justos, por eso nos ve santos, por eso nos ve perdonados delante de Él, porque nos mira por medio de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Como mira el Señor, no como miramos nosotros. Y también esto me remite a lo que es el perdón, a ese hecho donde estaba Pedro, allí uno de los discípulos del Señor Jesús, que aparece, lo tengo anotado, Juan capítulo 13, versículo 10, el Señor lavándole los pies a sus discípulos y Pedro le dice, no voy a permitir que vos me laves. Y el Señor Jesús le dice, el que está lavado, Juan 13:10, no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio. Bien, nosotros, aquellos que hemos creído en Jesucristo, Él dice que la sangre de Cristo nos limpia, el Cordero que quita el pecado, Él quita nuestro pecado, Él nos limpia de todo pecado. Pero dice que necesitamos día a día lavarnos igualmente. Aunque estemos limpios, los cuerpos estaban limpios de los discípulos, pero igualmente por el solo caminar, sus pies se ensuciaban, así con sus sandalias en la arena, en la tierra, se ensuciaban. Y el Señor les enseña de esta manera y Pedro le dice, bueno, lavame completo. No necesitas lavarte completo. Nosotros como hijos de Dios ya nos hemos arrepentido y la salvación no es por obras y es una vez y para siempre. Dice que una vez que nos arrepentimos somos hechos sus hijos, somos llamados hijos de Dios y tenemos una salvación que no hemos de perder. Pero sí necesitamos que el Señor nos limpie todos los días nuestros pies. Sí necesitamos pedirle perdón, practicar el perdón judicial por un lado, que es el perdón con la remisión de pecado, el aceptar a Cristo en nuestro corazón, es una vez y para siempre. Ahora, el perdón de relación es de todos los días. Necesitamos practicar esto, este arrepentimiento y este pedido de perdón al Señor, porque todos los días este pecado nos mancha, aunque sean nuestros pies, pero nos mancha y nuestro caminar se dificulta porque necesitamos que el Señor nos perdone. Qué bueno poder practicar esto, ¿no? Y allí leíamos en 2 Samuel la historia de David, y David entiende que el Señor, y en este salmo lo dice, lo perdona. Dice, mientras callé envejecieron mis huesos. Fueron meses que pasaron desde que David pecó, hizo lo que hizo y es confrontado
con el profeta Natán y luego pide perdón. Fueron meses y todos esos meses fueron de mal en peor para David. Y luego también tuvieron consecuencias en su vida. ¿Cuánto dejamos pasar cuando necesitamos pedirle perdón? Ese pecado que Dios conoce en nuestro corazón, que podemos nosotros tapar, que podemos disimular, que podemos poner una careta enfrente y que no lo vea nadie, pero Dios lo está viendo, va a tener consecuencias en nuestra vida. Dice que sus huesos se secaron, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, luego dice, y no encubrí mi iniquidad y me confesé. Qué bueno poder tomar esta actitud, porque saben que vamos a leer 3 versículos en Isaías. Miren, Isaías primero, capítulo 28, versículo 13 dice, no lo busquen por amor al tiempo, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas mi pecado. Miren lo que hace Dios con nuestro pecado si lo confesamos. Lo echa tras sus espaldas, lo carga Él. En segundo lugar, otro versículo allí en Isaías capítulo 43, 25 dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Yo soy el que por amor, no solo a vos y a mí, sino a mí mismo. El Señor es santo. No admite el pecado, ama al pecador, pero rechaza el pecado. Así que por amor a él mismo, a su propia esencia, a su propia naturaleza, como dice aquí, dice que borra tus transgresiones. Y no se acuerda. Es como decía, acá se me cayó, pero él no se acuerda de mis pecados. Los tira al fondo del mar tiene que ver con esta cubierta, que nos ve cubiertos y no ve nuestro pecado, sino que él por amor él mismo los borra. Y otro versículo en Isaías 44, versículo 22, dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo deshago como una nube, como niebla tus pecados, pero vuélvete a mí, porque yo te redimí. Qué hermosa palabra, ¿no? Dice Proverbios 28:13 también, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Y esto es un proverbio de Salomón, el hijo de David. Pareciera que cuando lo dice pensando en su padre, pensando en aquel hecho de su padre, aquel que escondió, que encubrió su pecado, que tramó todo un engaño para con aquellos que le rodeaban. Y sin embargo Dios nos mira, transparentes. Delante de él no podemos ocultar nada. Y aquí Salomón dice, el que confiesa, el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Qué hermosa promesa, hallará misericordia. Hermanos, qué bueno poder tener esto, ¿no? Primera Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso, ¿no? Porque Él es fiel y justo. Miren, como decíamos, Él no pasa por alto el pecado. No lo pasa por alto. Porque Él es justo. Él necesita hacer justicia por medio de Jesús con nuestro pecado. No podemos olvidar lo malo que hicimos, sino que nosotros tenemos que confesar nuestro pecado, tenemos que arrepentirnos delante de Él y Él es justo para poder perdonarnos. Y su misericordia se va a manifestar en nuestra vida. Qué hermoso poder vivir de esta forma. Y allí dice, en los últimos versículos, vamos a ir terminando porque se nos ha ido el tiempo. Dice, alegraos, versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Miren, hermanos, en esta noche qué bueno poder pensar como empezamos. Mismo Pablo, este es un salmo que el mismo Pablo en Romanos 4, versículos 6 al 8, Romanos 4, versículos 6 al 8, Pablo lo relata también, ¿no? Porque habla de la salvación por gracia, como decía David, ¿no? No es por obra la salvación, sino que es por gracia. Y cita este salmo, parte de este Salmo 32, por eso también se lo llama a este salmo el Salmo Paulino, tiene una relación allí con Romanos 4, versículos 6 al 8.
Qué bueno entender que debemos, primero que entender que somos pecadores y que vamos a caer. Todos los días nuestros zapatos, nuestros pies se van a manchar y necesitamos que el Señor nos vuelva a lavar, nos vuelva a limpiar. En segundo, saber que Él nos mira en nuestro interior, poder confesarle al Señor nuestro pecado, no encubrirlo, en la intimidad, pero confesarle con nombre y apellido aquella cosa que nos está separando, que está estorbando nuestra vida para que podamos caminar en santidad, para que podamos agradarle, para que podamos servirle, confesarle. Y si nosotros le confesamos, dice su palabra que Él es fiel. Él es fiel, o sea que Él no va a dejar de perdonarnos. Es por pura gracia. Ahora, cuando uno ve la vida de David, y con esto terminamos, y todo lo malo que hacía, el pecado en el que incurría, y de pronto vemos que pide perdón y el Señor lo perdona, decimos, pero bueno, entonces yo puedo hacer cualquier cosa, pecar de la peor forma, caer de la peor manera, y sé que Dios me va a perdonar. ¿Cómo puede ser que Dios sea tan perdonador? Bueno, Dios es pura gracia. Y el pecado que tenía David también lo tengo yo. Y lo tenés vos y lo tiene usted. Nadie es más pecador o menos pecador. Todos somos pecadores delante de Dios. Y todos debemos presentarnos delante de Dios para confesar nuestros pecados. Y allí Él será no solo fiel, no solo dejará de perdonarnos porque su misericordia se manifestará, porque su gracia es interminable, sino que también es justo para perdonar. Y hermanos, que podamos aprender, como decíamos al principio, la palabra mastil, este salmo de instrucción, este salmo de enseñanza, para que aprendamos de esta historia de David, de lo que él pasó, de lo que tuvo que experimentar y de lo que Dios lo libró también, pero no olvidar sus consecuencias, que debemos acercarnos a Dios, que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que podamos meditar en estos minutos que hemos pasado juntos.